Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta puntada. En realidad es así, pero también se puede usar así, obviamente. Aquí son múltiplos de 12. Aquí hay un bloque de 12 y aquí hay otro bloque de 12. Nosotros podemos aumentar de 12 en 12 hasta el ancho que nosotros queramos. Es una puntada muy bonita, miren. Esta es la parte de atrás, cuando viste en vertical. Y ahora en horizontal. Por ejemplo, si yo la tejiera con uno más o así mismo, se puede hacer una bufanda. Miren. Y si yo le aumento bloques, o sea, 1, 2, 3, 4, 10 bloques o los que sean, dependiendo del grosor de nuestro estambre, podemos tejer una cobija y queda preciosa. Vamos a montar 2 bloques de 12. O sea, aquí vamos a montar 24 cadenas. Bueno, empecemos. Vamos a montar las cadenas. Veinticuatro. Ahora, para iniciar, en cada punto vamos a tejer un punto bajo. Nos van a quedar 23 puntos. Aquí están. No importa si montamos más múltiplos y nos comemos uno. Así va la puntada. Subimos con uno, volteamos y en el primero tejemos un punto bajo. Hacemos una cadena y saltándonos uno, en el siguiente hacemos un punto alto. Cadena al aire. Entre cada uno siempre va a haber una cadena al aire. Nos vamos a saltar uno y hacemos el segundo punto alto. Cadena, saltamos uno. Este es el tercer punto alto.
cadena al aire y el cuarto punto alto. Cadena al aire, nos saltamos 1 y aquí hacemos un punto bajo, es el centro. Entonces nos quedan 5 huecos, 1, 2, 3, 4, 5. Para hacer la división central, hacemos una cadena, siempre acuérdense, siempre va a haber una cadena al aire entre cada punto. Nos vamos a saltar 1 y volvemos a empezar. Un punto bajo, cadena al aire y otros 4 puntos altos salteados. Vamos por el primero, 1, cadena al aire, punto alto, el segundo, cadena al aire, punto alto, el tercero, cadena al aire, punto alto, el cuarto, cadena al aire y en la orilla un punto bajo. Entonces, esto es lo que nos queda. ¿De acuerdo? Y si multiplicamos, ya vieron que comerse el punto aquí al empezar los puntos bajos no pasa nada. Vamos a hacer, está calculado dentro de esto, no es que no pase nada, perdón. Una cadena al aire, volteamos un punto bajo y 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos a ir al del centro. Aquí tenemos un hueco, 2, 3, 4, 5 de este bloque. Aquí, que es el del centro, lo vamos a tomar y vamos a hacer un punto bajo. Ahora, dejemos otros 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire otra vez y vamos a buscar el primer punto abajo. Aquí están los dos, ¿sí? Lo vamos a tejer aquí, punto bajo. No lo hagan apretado, por favor. Una cadena y brincamos al siguiente punto bajo. Y aquí empieza ya nuestro dibujo del frente. Ahora 5 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez buscamos el hueco del centro. Aquí tenemos los 5 huecos. Lo voy a estirar. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el del centro. Lo tomamos por aquí y hacemos un punto bajo. Tejemos otras 5 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5 y nos vamos hasta la orilla y en la orilla hacemos un punto bajo. Esta puntada aparentemente es muy complicada y realmente entendiendo lo que hace uno con los bloques de 5 y con que hay aquí un centro entre cada bloque, es muy fácil de tejer. Hacemos una cadena al aire, volteamos, hacemos un punto bajo, siempre en la orilla va a ser punto bajo. Ahora, una cadena al aire. Yo hago esto. Para que esto no me estorbe y no lo esté pellizcando, lo bajo con los dedos hacia atrás. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En cada uno hacemos en donde correspondan puntos altos, cadena al aire, punto alto,
cadena al aire, punto alto, cadena al aire. Siempre acuérdense lo que les dije, siempre va a haber una cadena al aire. Este es el cuarto, que aquí ya no tenemos que contar en realidad. Cadena al aire, paso hacia adelante, lo que eché para atrás para poder tejer. Y aquí están con el punto, con la cadena central al aire, los dos puntos bajos. Entonces, aquí hacemos un punto bajo, cadena al aire y otra vez punto bajo. Una cadena al aire, hago para atrás las cadenas para no pellizcarlas y hacemos nuestros puntos altos como correspondan. Enderezo hacia adelante y aquí nuestro punto bajo. Esta es nuestra parte de atrás. Esto ya se va a repetir siempre por este lado. Hacemos una cadena al aire, un punto bajo en el punto bajo anterior. Hacemos 5 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya no lo vamos a tomar por aquí, tómenlo así, es más rápido y más fácil. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y buscamos, aquí están otra vez nuestros dos puntos bajos con su cadena al aire al centro. Hacemos aquí nuestro punto bajo, cadena al aire y volvemos a empezar. Punto bajo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está nuestro centro, lo tomamos por aquí, hacemos un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está nuestra orilla, punto bajo. Aquí están, miren. Vamos a hacer lo siguiente otra vez. Una cadena al aire, volteamos, un punto bajo, voy a echar para atrás, hacia atrás, para no pellizcarlo, una cadena al aire, nos toca aquí, punto alto, aquí otra vez nos toca punto alto, cadena al aire, punto alto, cadena al aire, punto alto, hago hacia adelante el dibujo, cadena al aire, punto bajo. Si se fijan, aquí quedan los mismos 5 huecos con los que empezamos. 1, 2, 3, 4 y este es el quinto. Por eso es que ya la puntada nos lo va indicando. Punto bajo, cadena al aire, paso hacia atrás y hago puntos altos donde nos tocan puntos altos con su cadena al aire en medio. Volteo hacia adelante
y nuestro punto bajo. Otra vez, punto bajo, aquí, nuestras 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos la del centro con un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5. Se huyó mi tejido. Aquí están los 2 puntos bajos del centro. 1, cadena y el siguiente. 5 cadenas al aire. El centro con su punto bajo. Otras 5. Y vámonos a la orilla. Aquí está. La podemos terminar haciendo la vuelta por el otro lado y me gusta terminarla de este lado. A nosotros que le vayamos a hacer una orilla. Y esta es la parte de atrás. Siempre tenemos los 5 huecos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En cada bloque. Y siempre tenemos nuestro punto bajo, la cadena al aire y el otro bloque completo, el punto bajo de cada lado. Vamos a verla completa. Miren qué bonita. Bueno, lo voy a poner así. Vean la parte de arriba. Y esta es nuestra parte de atrás. Pues ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar igual que siempre. Saludos, gracias, bye.